Mis padres venían huyendo del espanto, dejando atrás la tierra negra de San Carlos. Salieron del oriente antioqueño con lo opuesto, cargando conmigo en brazos y con la fe ciega de que la ciudad nos daría la paz que el monte nos había quitado. Llegamos a Mandique cuando todavía era un pelaito. Mi viejo, un hombre de campo hecho de puro roble, logró acomodarse como obrero en EPM. Ese era su orgullo, un trabajo con uniforme, un sueldo que llegaba cada quincena. Aquí no hay fusiles, mijo, aquí lo que hay es progreso, me decía mientras se quitaba las botas manchadas al llegar a la casa. Mi madre, por su parte, trataba de convertir ese pedazo de loma en un hogar. Mientras ellos se deslomaban creyendo que estábamos a salvo, el barrio iba tejiendo su propia red. No eran los grupos del monte, eran los dueños de las esquinas. Yo crecí viendo a mi padre envejecer por el peso de las cajas y los callos del asadón. Yo todavía era un carajito, un pelado que no le llegaba ni al hombro a los señores que se sentaban a tomar tinto, pero ya me conocía la 45 como la palma de mi mano. Mientras mi viejo se partía el lomo, yo me la pasaba revolando por la casa gardeliana y el café Alaska. Me mantenía ahí, entre el humo de los billares y el sonido de los tangos, esperando a que llegara algún gringo o algún turista despistado que buscara la sombra de Gardel. Me los llevaba para la iglesia del Señor de las Misericordias o a los miradores de Mandique, donde Medellín se ve como un pesebre de luces. Yo les echaba un carrete impresionante. Les hablaba de una Medellín antigua que nunca conocí, me inventaba historias de Pablo Escobar que me sacaba de la manga y les pintaba leyendas de Gardel como si yo hubiera estado ahí sentado con él. Los turistas me comían el cuento enterito, se quedaban embobados oyéndome y yo ahí, ganándome mis pesos con pura lengua y berraquera. Pero el camello no paraba cuando caía el sol. En las noches me bajaba para la zona rosa, allá donde el alboroto no descansa y la farra es ley de todos los días. Entre el ruido de los bajos y el olor a aguardiente, yo me movía como un gato entre la gente, haciendo mandados, cuidando carros o lo que fuera que me diera para llevar algo más a la casa. Era una vida de pura calle, aprendiendo a leer a la gente antes de que abrieran la boca, sabiendo que en Medellín la plata no se pide, se sale a buscar en cada esquina. Esa plata no era solo papel, eran mis ganas de ser alguien. Yo me privaba de todo, me aguantaba el hambre en la calle, caminaba en vez de pagar bus y me tragaba el cansancio de las noches de farra en la zona rosa solo para ver ese pucho de billetes crecer. Cada peso que no le entregaba a mi cucha para el arriendo o la comida, lo guardaba con un celo enfermizo. Mi sueño estaba ahí, parqueado en la 45. Yo me imaginaba mi propio local, un sitio con nombre propio donde ya no tendría que lamerle los zapatos a los turistas ni andar inventando cuentos de muertos. El día que fui a buscar mi ahorro y encontré el escondite vacío, sentí que el mundo se me ponía de revés. Mi viejo, el hombre que me trajo del oriente buscando paz, me había saqueado. Se me cateó mis ahorros, el sudor de mis noches y mi futuro, todo para tapar esos huecos sin fondo que traía con la gente de la calle. Mijo, los gota a gota vos no los conocés, me dijo con esa voz quebrada que ya no me inspiraba ni lástima, solo una rabia negra que me quemaba el pecho. Ese día lo miré y no vi a mi padre, vi al hombre que me había cortado las alas antes de empezar a volar. No hubo perdón. No hubo un mañana recuperamos la plata. Esa misma noche armé un maletín con 4 trapos y me largué de la casa. Me tiré a la calle siendo apenas un muchachito, con el alma amarga y la certeza de que, de ahí en adelante, yo solo contaba con mis 2 manos y con lo que la noche de Medellín me quisiera enseñar. La calle en Medellín no perdona, pero es que yo no pedía permiso. Me dolió lo de mi viejo, me dolió hasta el alma, pero la sangre paisa que me corre por las venas no se queda estancada en el lamento. Me fui con la rabia caliente, pero con la mente clara, yo sabía camellar. Me refugié en lo que ya conocía, pero ahora sin el freno de mano puesto. Si antes trabajaba para un sueño, ahora trabajaba para sobrevivir y para demostrarme que yo no iba a terminar como mi padre, pidiendo prestado para tapar mentiras. Dormí un par de noches donde me cogiera el cansancio, a veces en piezas compartidas del centro, de esas donde el olor a humedad te impregna hasta los pensamientos. Pero no me quedé quieto.
Volví a la zona rosa, volví a la 45, pero ya no como el pelado que contaba cuentos. Ahora era el que resolvía, el que movía mercancía, el que sabía quién necesitaba qué. Me volví un avispao de tiempo completo. En el día le seguía sacando los pesos a los gringos en la Gardeliana, pero con una mirada más afilada. Y en las noches, en el alboroto de la rumba, aprendí que la plata de verdad no estaba en las propinas, sino en los contactos. Empecé a ahorrar otra vez, pero esta vez el dinero no estaba debajo de un colchón. Lo cargaba encima o lo movía rápido. La calle me enseñó que el que se queda quieto se lo lleva la corriente, y yo estaba decidido a subir la loma de nuevo, pero esta vez con mis propias reglas. Ese fue el tiempo en que mi cara se endureció. Ya no era el niño de la casa, era un hombre de Medellín forjándose en el yunque de la necesidad. Y mientras veía las luces de la ciudad desde los miradores de Mandique, me juré que algún día, todo eso que veía allá abajo, me iba a tener que respetar. El local era pequeño, casi llegando al final de la 45, donde empieza la montaña, pero para mí era un palacio. Ahí puse mi primer plante. Después de tanto morder el polvo y aguantar frío en la zona rosa, ver mi nombre o al menos mi marca en esa Santa María era el triunfo más grande de mi vida. No había terminado de acomodar la mercancía cuando ya tenía a los de la vacuna parqueados en la puerta. En Mandique nada se mueve sin que ellos se den cuenta. Yo no era ningún caído del zarzo, sabía quiénes eran y cómo trabajaban. No me asusté, porque en este barrio el miedo es un lujo que sale caro. Como yo ya era un viejo conocido de la calle, un pelado que habían visto camellar desde carajito en los billares y en la Gardeliana, hubo cierto respeto. No me apretaron el cuello como a un aparecido. Usted es de los nuestros, mijo. Pague lo justo para que nadie me lo toque y camine tranquilo, me dijeron. Y así fue. Acepté el impuesto de la calle como quien paga el arriendo, porque en ese tablero de ajedrez si no tienes ficha, te borran. Fue en esos días de empezar a levantar cabeza que la conocí a ella. Una paisita de esas que parecen hechas de berriondera y dulzura al mismo tiempo. Una mujer echada pa'lante que no le arrugaba a nada. Ella no llegó para ser un adorno, llegó para ser el motor. Mientras yo me encargaba de los contactos y de lidiar con la calle, ella le puso orden al negocio, le puso estética y corazón. Con ella, el local ya no solo sobrevivía, sino que empezó a darle la vuelta a la plata de una forma que yo solo no hubiera logrado. Por primera vez en la vida, sentí que la paz que mis viejos buscaron en el oriente, yo la estaba construyendo con mis propias manos y el apoyo de mi mujer en plena loma de Mandique. Ese cambio de local fue como quitarnos un peso de encima. Bajamos un poco más hacia el corazón comercial de la 45, a un punto donde la gente circula sin parar y la plata se mueve con otro ritmo. El negocio creció, ya no era solo sobrevivir, era progresar de verdad. Y con el local, creció la vida, mi mujer me dio la noticia más grande, un bebé venía en camino. Por primera vez, sentí que me había jubilado de la calle. Ya no era el pelado que buscaba dónde caer muerto ni el que andaba esquivando problemas en la zona rosa. Ahora era un hombre de familia, un comerciante respetado que llegaba a su casa a descansar. A veces, enviaba la liga a mis viejos. Ellos seguían allá arriba, donde Mandique casi toca las nubes, en ese laberinto de casas que parecen amontonadas unas sobre otras. La rabia se me había pasado ya con los años, ahora sí que conocía a esos cobradores de gota a gota, entendía mejor a mi viejo, pero ya tenía mi propia familia. Llegó diciembre. Esa época en la que Medellín se vuelve una locura de pólvora y estruendo. Desde allá arriba, en el mirador de la casa de mis padres, nos sentíamos los dueños del mundo. La ciudad entera quedaba a nuestros pies, un pesebre gigante de luces que titilaba bajo el humo de los fuegos artificiales y, de vez en cuando, el sonido seco de los disparos al aire. En ese entonces, entre el olor a natilla y el estallido de los voladores, pensábamos que estábamos por encima de todos. Que habíamos coronado. Mirábamos hacia abajo, hacia el valle de Aburrá, y nos sentíamos intocables. Creíamos que la violencia y la necesidad eran cosas del pasado, algo que se quedaba allá abajo, en el ruido de la ciudad, mientras nosotros disfrutábamos del aire fresco de la montaña. Tenía mi negocio, y mi mujer embarazada.
Esa Navidad sería la última vez que vería a mis cuchos. Los de la vacuna seguían pasando cada quincena, como un reloj. Yo ya les tenía el sobre listo, sin preguntas, sin dramas. Era el precio de mi tranquilidad y yo lo pagaba con el mismo desprecio con el que uno paga un recibo de la luz vencido. Pero esa tarde el aire se puso pesado. Con los de siempre llegó un aparecido, un tipo con cara de vicioso y la mirada sucia, que se bajó de la moto con un airecito que no le cabía en el cuerpo. Decían que era primo del patrón, y por eso se creía mucho. Mientras yo le entregaba el dinero al cobrador de siempre, el tipo ese se quedó clavado viendo a mi mujer. Ella estaba ahí, con su barriguita de 6 meses, organizando una mercancía. El tipo no solo la miró, la recorrió con una lascivia que me revolvió las tripas. Fue una falta de respeto silenciosa. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, una quemazón que venía desde los pies. Se me olvidó el negocio, se me olvidó que era un hombre de familia, se me olvidó quién era el patrón. Solo vi a mi mujer asustada y a ese malparido saboreándosela con la mirada. ¿Qué es lo que tanto mira? Pues, se enamoró. El tipo se rió, una risa cínica que me terminó de sacar de casillas. No lo pensé. Le salté al cuello. Lo agarré con fuerza y lo empujé con tanta saña que fue a dar contra las DT que tenían parqueadas afuera. Las motos se fueron al suelo en un estruendo de fierros y gasolina, y el tipo quedó ahí, enredado entre los radios y el exhausto caliente, chillando de la sorpresa. Los otros cobradores se quedaron fríos un segundo. El primo del patrón se levantó limpiándose la mugre, con los ojos inyectados en odio. No dijo nada, pero la mirada que me lanzó mientras levantaba la moto me lo dijo todo. Se le olvidó dónde está parado, mijo, me soltó el cobrador más viejo antes de arrancar. Ese día, mientras veía el humo de las motos perderse por la 45, sentí un frío que no era el de la montaña. Mi mujer me agarró la mano, temblando, y yo supe que ese empujón no solo había tumbado unas motos, había tumbado toda la estantería de mi vida. La paz se había acabado. Había tocado a la sangre del poder en el barrio, y en Mandique, el orgullo de los patrones se paga con algo más que plata. La quincena siguiente fue la más larga de mi vida. El aire en la 45 se sentía eléctrico, como cuando va a caer un aguacero de esos que inundan las calles. Yo estaba ahí, parado en la puerta de mi local, viendo cómo bajaban las motos. Esta vez no eran 2, eran 5. Y en la mitad, el patrón. El tipo se bajó de la moto con una calma que me dio más miedo que si hubiera llegado gritando. El primo venía detrás, con una venda en el brazo y una sonrisita de hiena que me revolvió el estómago. El patrón me miró, se quitó las gafas de sol y suspiró. Vea, mijo, yo sé que este pelado es un atravesado y que le faltó al respeto a su señora. Yo eso lo entiendo porque uno es hombre. Pero usted me lo humilló frente al barrio, me le tiró la mano a la familia. Y si yo dejo que usted haga eso y no pase nada, mañana cualquier aparecido me tumba a los muchachos de las motos. El arreglo fue una puñalada. La vacuna subió a un nivel que no era cobro, era una expropiación. Me pidió una cifra que significaba trabajar solo para ellos, dejándome a mí y a mi mujer con lo del diario y nada más. No me iba a quedar ahí sentado viendo cómo se comían lo que yo había construido. Esa misma semana me puse la de caminar. Me fui para el poblado, busqué por los lados de Provenza y el Parque Lleras, pensando que allá la ley era otra. Pero en Medellín los hilos se cruzan. Fui a la Estrada, busqué por la 70 en Laureles, incluso bajé hasta los locales de la vía Las Palmas donde la rumba es de alto nivel. En todos lados la respuesta era la misma. Apenas daba mi nombre o decía de dónde venía, la cara del administrador cambiaba. Uy, hermano, me dicen que usted tiene un problema pendiente en la 45. Nosotros no queremos ruidos con esa gente, mejor deje así. La voz se había esparcido como pólvora mojada. El patrón me había puesto una marca invisible en la frente. Nadie quería trabajar conmigo, nadie quería rentarme un local. Estaba bloqueado en mi propia ciudad. Volví a Mandique con los pies ampollados y el alma rota. Miré a mi mujer, que ya estaba cerca de dar a luz, y sentí una rabia sorda,
una desesperación que se me iba convirtiendo en piedras en el pecho. Me habían quitado el derecho a camellar legalmente. Me estaban empujando al rincón, y en Medellín, cuando a un paisa trabajador lo arrinconan y le tocan la familia, el hambre deja de ser miedo y se vuelve peligro. Fueron 3 quincenas de puro teatro. Me levantaba cada mañana fingiendo que todo seguía igual. Dejé de surtir, las estanterías del local se veían cada vez más tristes, pero a los ojos de la calle, yo solo estaba pasando por una mala racha. A mi mujer la mandé para Cali, con una tía, inventándole que el clima de Medellín le estaba sentando mal por el embarazo. Ella, que es más avispada que yo, me miró a los ojos y supo que algo se estaba pudriendo, pero se fue por el bien del bebé. Me quedé solo en el local, vendiendo las últimas botellas de aguardiente y rones baratos. Cada peso, cada moneda que entraba, era ahorrado. También le pedí unos pesos a los gota a gota, todo estaba planeado. Llegó la quincena. El aire en la 45 se sentía espeso, como si la misma loma supiera que algo iba a reventar. A lo lejos escuché el silbido de las DT. Eran ellos. Me paré en la puerta, con las manos temblando pero la mirada fija. Sentía el corazón como un motor a punto de fundirse, golpeándome las costillas. Cuando las motos frenaron frente al local, me acerqué antes de que pusieran el primer pie en el suelo. Llevaba una sonrisa de plástico, la misma que le daba a los turistas en la Gardeliana, y metí la mano al bolsillo como si fuera a sacar el sobre de siempre. En un movimiento que ni yo mismo sabía que tenía, le puse el cañón en la sien al primo del patrón. Los otros cobradores pelaron los ojos y amagaron con sacar sus armas, pero yo estaba cegado por la rabia. Esto no es con ustedes, par de malparidos. Es entre este ta y yo. Lárguense si no quieren terminar en un ataúd hoy mismo. Era un hombre que ya no tenía nada que perder. Arrancaron las motos y quemaron llanta, dejándome ahí solo con el primo. El tipo empezó a lloriquear, a pedir perdón, a decir que era un error. Yo nunca había matado ni a una mosca. La calle me hizo duro, me hizo avispado. Pero nunca me había hecho asesino. Pero en ese momento, vi la cara de mi mujer, vi mi negocio quebrado, vi mi futuro hecho pedazos por su culpa. 3 detonaciones secas rompieron el silencio de la 45. Esa basura cayó al suelo. No me quedé a mirar. Tiré el fierro a un lado, me monté en la misma DT del pendejo ese y la encendí de una patada. Arranqué como alma que lleva el diablo, esquivando carros, volándome semáforos, con el viento de Medellín azotándome la cara por última vez. Tenía que llegar a Cali. Tenía que encontrar a mi mujer. Sabía que desde ese segundo, yo era un muerto caminando en Antioquia, pero mientras tuviera aliento, no iba a dejar que nadie más volviera a pisarnos. Salirme de la casa de mis viejos desde niño, les hizo pensar que yo era huérfano, nunca les tocaron un pelo. El caso es que ellos siguen allá arriba, viendo las luces de Medellín desde la loma, y recibiendo la liga que yo les envío. Y yo, por fin, pude volver a cerrar los ojos de noche. Empecé de cero en una tierra que no es la mía, pero donde el sol calienta igual. Mi hijo ya tiene 2 años, corre por el local y todavía no sabe que el hombre que lo alza en hombros tuvo que mancharse las manos para que él tuviera un techo. Mi negocio no es el más grande, ni el más lujoso, pero aquí, en la esquina del Paisa, siempre hay calma y un buen trago. Mi mujer, ella nunca pregunta. A veces me queda mirando mientras limpio la barra y sé que ella sabe. No le importa lo que pasó ese día en la 45, ella solo sabe que tiene a su lado a un hombre que no se arrugó cuando la vida nos puso contra la pared. Sabe que voy a defender a mi familia sin que me tiemble el pulso, no importa a quién tenga que enfrentar.